Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. Es genial estar con vosotros de nuevo después de un largo descanso. Antes de pasar al vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Menciona en la sección de comentarios la celebridad que te gustaría ver en nuestro canal. Permítanos comunicarnos con usted nuevamente con nuevos vídeos. Mira mi vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Y por favor no olviden compartir mi vídeo. Disfruta viéndolo. El director, guionista y escritor de cine Melix Al-Tuntas se hizo un nombre con sus comentarios sobre Gupse Ozai en su programa de YouTube. Mientras se debatía si esta afirmación era una ironía o una realidad, el marido de Ozai, Bararduk, hizo una declaración sobre el tema. Melix Al-Tuntas, quien comenzó a hacer un nuevo programa en YouTube en las últimas semanas, fue noticia con sus palabras hacia Gupse Ozai. No es una celebridad de confianza. Cuando Al-Tuntas vio el nombre de Gupse Ozai mientras leía los comentarios de los usuarios, dijo: ¿por qué sigues escribiendo sobre este Gupse Ozai? Hay una película sobre eso. Saldrá cuando haya una película. Visita todos los canales. No confíes en él, no es una celebridad confiable. Si tiene una película y puede juntar entre 150 y 200.000 liras de su bolsillo, vendrá al programa. Te lo digo ahora mismo, no me escribas, no te fíes de esto, afirmó. ¿Era irónico o hablaba en serio? Al-Tuntas, conocido por ser amigo íntimo de Ozai, preguntó: ¿estás siendo irónico o hablando en serio? Trajo consigo preguntas. Último punto desde Bararduk. Aunque Ozai no hizo ninguna declaración después de los hechos, Bararduk hizo una declaración sobre el tema. Melixa se disfruta de esto. Según la noticia de la revista Gazette Magazine, Arduk dijo lo siguiente sobre el tema: nos reíamos de él en casa, Melixa es un amigo cercano nuestro. Él está haciendo una broma de esto. Algunas personas lo tomaron en serio, ¿cómo pudo suceder algo así? Entonces Gupse llamó también se rieron juntos. Arduk puso fin a las discusiones diciendo: nadie malinterpreta a nadie, somos amigos cercanos. La ironía que creó una agenda entre Melixa Al-Tuntas y Gupse Ozai, declaración de Bararduk. El director, guionista y escritor de cine Melix Al-Tuntas, quien recientemente comenzó a realizar un nuevo programa en YouTube, se hizo un nombre con las declaraciones que hizo sobre Gupse Ozai en las últimas semanas. Los comentarios de Al-Tuntas sobre Ozai causaron un gran revuelo en las redes sociales. La gente se preguntaba: ¿está hablando irónicamente o en serio? Las preguntas salieron a la luz. El marido de Ozai, Bararduk, hizo una declaración sobre el asunto y afirmó que el incidente fue en realidad una broma. Melix Al-Tuntas afirmó en sus declaraciones en su programa de YouTube que Gupse Ozai no es una celebridad confiable. Al hablar sobre los proyectos cinematográficos de Ozai: ¿por qué sigues escribiendo sobre esta Gupse Ozai? ¿Tiene alguna película? Saldrá cuando haya una película. Visita todos los canales. No confíes en él, no es una celebridad confiable. Afirmó que Ozai participó en los programas solo para obtener beneficios económicos. Al-Tuntas insinuó que los proyectos cinematográficos de Ozai se hicieron únicamente con fines financieros. Si tiene una película y puede sacar de tu bolsillo entre 150 y 200.000 liras, vendrá al programa. Te lo digo ahora mismo, no me escribas, no te fíes de esto, dijo con dureza. Estas declaraciones tuvieron una amplia repercusión tanto entre los fans de Gupse Ozai como en el mundo del cine. Tras las palabras de Melix Al-Tuntas, los usuarios de las redes sociales y el mundo de las revistas comenzaron a discutir si estas declaraciones eran serias o no. Se sabe que Al-Tuntas es amigo cercano de Gupse Ozai, lo que plantea la posibilidad de que sus declaraciones pudieran ser una broma o ironía. Sin embargo, no hubo una declaración definitiva sobre si las palabras eran serias o una broma. El marido de Gupse Ozai, Bararduk, fue el primer nombre en romper su silencio sobre el tema. Arduk afirmó en su declaración a Gazette Magazine que las palabras de Melix Al-Tuntas eran una broma y que nadie debería tomar estas declaraciones en serio. Arduk dijo: nos reímos de él en casa, Melixa es nuestro amigo cercano. Está haciendo una broma sobre esto. Había gente que lo tomaba en serio, ¿cómo podía existir algo así?, dijo. Tras las declaraciones de Bararduk, Gupse Ozai también rompió su silencio. Ozai respondió a las palabras de Al-Tuntas con una risa y afirmó que no tenía ningún sentimiento negativo sobre el tema. Ozai dijo: Melixa es un amigo muy cercano nuestro.
Aclaró la situación diciendo, estaba bromeando, nos reímos. Las palabras de Melissa Altuntas se difundieron rápidamente en las redes sociales y muchos usuarios reaccionaron a las declaraciones de Altuntas. Los fanáticos de Gupse Ozai en particular encontraron injustas y duras las declaraciones de Altuntas. Sin embargo, tras las declaraciones de Bararduk, los usuarios de las redes sociales comenzaron a evaluar el incidente desde una perspectiva más liviana. Melissa Altuntas y Gupse Ozai tienen una amistad que se remonta a muchos años. Esta fuerte amistad fue uno de los factores que hicieron que las declaraciones de Altuntas fueran interpretadas como una broma. El dúo ha participado previamente en proyectos juntos y son conocidos por su cercanía entre sí. Bararduk expresó abiertamente su apoyo tanto a su esposa como a su amiga íntima Melissa Altuntas. Arduk dijo, nadie malinterpreta a nadie, somos amigos cercanos, y agregó que el incidente no debería ser un gran problema. Las declaraciones de Arduk fueron apreciadas por muchas personas en el mundo de las revistas. Era curioso cómo este incidente afectaría la carrera de Gupse Ozai. Ozai es un nombre conocido por su seriedad y profesionalidad en el sector. Sin embargo, podrían las declaraciones de Altuntas dañar la imagen de Ozai. Afortunadamente, las declaraciones de Bararduk y la valoración del propio Ozai del incidente como una broma calmaron la situación. El modo en que los medios de comunicación informan sobre las relaciones privadas entre celebridades también ha sido un tema importante. Estos acontecimientos suelen retratarse de forma exagerada, ignorando las relaciones íntimas entre las partes. Sin embargo, en este caso la precisa información que dieron los medios de comunicación ayudó a evitar confusiones. Los usuarios de las redes sociales dieron diferentes reacciones a las declaraciones de Altuntas. Mientras algunos apoyaron a Altuntas, otros defendieron la profesionalidad de Ozai. Los fanáticos de Ozai pensaron que las duras declaraciones de Altuntas eran injustas y compartieron varios comentarios en las redes sociales en respuesta. Otro tema de curiosidad fue cuál era el propósito de Melissa Altuntas. Altuntas es conocido por hacer ocasionalmente comentarios humorísticos y críticos en su programa. Por lo tanto, existía incertidumbre sobre si sus declaraciones eran realmente una crítica o simplemente una broma. Gupse Ozai no reaccionó negativamente a las declaraciones de Altuntas. Ozai es conocido como un hombre que siempre mantiene una postura tranquila y profesional. Sin hacer mucho ruido, cerraron el tema con las declaraciones de ella y su marido Bararduk. Los medios de comunicación en general trataron con ironía las declaraciones de Melissa Altuntas. Los informes de prensa que enfatizaron el enfoque humorístico de Altuntas ayudaron a que el incidente se percibiera de forma más liviana. Cuando quedó claro que Altuntas estaba bromeando, muchas personas encontraron divertida la situación. Bararduk es conocido como un hombre que siempre exhibe un enfoque tranquilo y equilibrado en tales eventos. Arduk defendió a Gupse Ozai y afirmó que no hubo ningún malentendido entre ambas partes. Esta actitud demostró una vez más la madurez de Arduk y el apoyo a sus amigos. Mucha gente creyó que Altuntas estaba bromeando y esto provocó que los medios de comunicación suavizaran el incidente. El estilo humorístico de Altuntas no fue comprendido por algunos de sus seguidores y esto provocó que el incidente se intensificara aún más. Este incidente demostró una vez más que las relaciones íntimas entre celebridades a veces pueden ser malinterpretadas. Altuntas reflejó la amistad entre Ozai y Arduk bromeando. Sin embargo, a veces estas afirmaciones pueden malinterpretarse y dar lugar a discusiones innecesarias. Este evento puede abrir una nueva página en la carrera de Gupse Ozai. Ozai siempre se presentó profesionalmente. Sin embargo, aún queda por ver cómo afectarán estos acontecimientos su estrategia de relaciones públicas. La relación de los medios de comunicación con las celebridades siempre ha sido un tema que debe gestionarse con cuidado. Las declaraciones de los famosos y su vida privada pueden tener una amplia repercusión en los medios de comunicación. Si bien estas situaciones a veces pueden dañar la carrera de las celebridades, a veces pueden ofrecerles nuevas oportunidades. Melissa Altuntas, un nombre conocido por su estilo humorístico, también se expresó en este incidente. La forma de bromear de Altuntas a veces puede ser malinterpretada. Sin embargo, las amistades sinceras y los enfoques humorísticos suelen aliviar estas situaciones. Gupse Ozai y Bararduk están felizmente casados desde hace mucho tiempo. En este incidente, la confianza y el apoyo mutuo de la pareja demostraron una vez más el fuerte vínculo que existe entre ellos. Arduk expresa su amor por Ozai en cada oportunidad. Gupse Ozai es generalmente reconocido como una celebridad confiable y profesional. Sin embargo,
las declaraciones de Altuntas provocaron algunos comentarios que cuestionaban la imagen de Ozai. Afortunadamente, las declaraciones de Ozai y Arduk calmaron la situación. La influencia de los medios de comunicación sobre las celebridades se hace aún más evidente en este tipo de eventos. Las celebridades siempre deben tener cuidado de explicarse y asegurarse de que todo lo que dicen se entienda correctamente. En este caso, gracias al enfoque preciso y equilibrado de los medios de comunicación, la situación se resolvió antes de que se agravara. Las declaraciones de Altuntas plantearon la pregunta de si era una broma o era real. Sin embargo, las declaraciones de Bar Arduk y Gupse Ozai revelaron que el incidente fue en realidad una simple broma y no tenía ningún significado serio. Si bien las palabras de Melissa Altuntas sobre Gupse Ozai quedaron como una broma, la situación quedó clara con las declaraciones de Bar Arduk. Este incidente demostró una vez más que las relaciones íntimas entre celebridades a veces pueden ser malinterpretadas. Sin embargo, el estilo humorístico de Altuntas y las sensatas explicaciones de Arduk y Ozai mitigaron el incidente y pusieron fin a las discusiones. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.